Tenía tos y casi acaba con toda su familia. Hoy te voy a contar la historia de un paciente que atendí en el rural y que creyó que su tos era alérgica y por poco le cuesta la vida a él y a sus familiares. Yo estaba a punto de terminar mi año rural y, como de costumbre, en horas de la mañana estaba cubriendo la consulta externa. Recuerdo que ingresó por la puerta del consultorio un hombre corpulento, altos, y recuerdo claramente que llevaba puesto unas botas de caucho. Le pregunté su nombre claramente. Comenzamos a hablar y él no dejaba de toser. Tosía, 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 tosía. Y al finalizar de la tos, botaba un poco de gargajo, de catarro o de esputo. Yo le pregunté que si esto era frecuente. Me dijo que desde que había estado preso, él tenía estos síntomas. Mi mente enseguida se iluminó y pensó en un diagnóstico. Le pregunté que si algo más había sucedido. Me dijo que ocasionalmente en las noches sudaba demasiado, pero que además, hace aproximadamente unos 3 meses, el esputo, el catarro o el gargajo estaba saliendo con pinticas de sangre. Recuerdo que yo no tenía puesto un cubreboca. Abrí mi gaveta, me puse unos guantes y me puse un cubreboca normal doble. No tenía un tapaboca N95. Yo le dije que teníamos que hacerle unos exámenes, entre ellos una radiografía de tórax y un examen que se llama un BK seriado. Me dijo que no tenía tiempo para eso, que recientemente había salido de la cárcel y que él quería estar con su familia, irse al campo y trabajar. Que por favor le mandara un jarabe. Recuerdo que me pidió uno que se llamaba guayacolato. Le dije que no le podía mandar un jarabe porque yo no creía que él tuviera una gripa normal. Le dije que por ser una persona que estuvo en la cárcel hacinamiento, que por tener más de 3 meses de estar con una tos que botaba esputo o gargajo con pintas de sangre, su posible diagnóstico era una tuberculosis pulmonar. Yo le dije que teníamos que hacerle los estudios que era necesario, que era pertinente, y le pregunté que con quién convivía. Me dijo que estaba viviendo con su esposa, con su suegra y con sus 7 hijos. Le pregunté que si alguien en su casa tenía los síntomas que él estaba presentando. Y me comenzó a decir que su suegra, que era la señora de mayor edad, hace aproximadamente 2 meses estaba también con una tos, pero que no botaba nada. Y que 2 de sus hijos tenían una gripa hace 2 semanas. De inmediato, esto me llamó mucho la atención porque la tuberculosis pulmonar multibacilífera tiene una alta tasa de contagio. Recuerdo que intenté convencerlo de alguna u otra manera que por favor me dejara hacerle los exámenes. Él me dijo que no necesitaba que le diera absolutamente nada, que ningún examen, que por favor le mandara un jarabe. Yo le regalé unos tapabocas, le receté un jarabe porque en definitiva no aceptó que le hiciéramos exámenes. Pero desafortunadamente, la vez que lo volví a ver, su abuela estaba con una neumonía sobreinfectada. Tenía un tuberculoma, había hecho un granuloma en el pulmón. Esa neumonía por tuberculosis se había infectado y uno de sus hijos me contaron que estuvo grave por una neumonía. Aunque esto no es lo que ocurre con mucha frecuencia, hay personas que tienen tuberculosis que tienen alto riesgo de contagiar a las personas que están a su lado. Primero, países de Latinoamérica como Colombia, tenemos altas tasas prevalentes o muchas personas con tuberculosis. Segundo, vivir en un lugar hacinado como la cárcel, especialmente en las de Colombia, que en 1 metro cuadrado meten a 200 personas. Ser indigente, usar drogas inyectadas, psicoactivas, te ponen en riesgo de tuberculosis. A este paciente recuerdo que incluso le hicimos unos exámenes para descartar inmunodeficiencia y no la tenía, pero tenía tuberculosis seguramente por la potencia de las bacterias que se encuentran dentro de los hospitales. Él había contagiado a uno de sus hijos, había contagiado a su suegra y esto casi le cuesta la vida a algunos de ellos. Recuerdo que este paciente, posteriormente que a la abuela le hicimos los exámenes, que salió con tuberculosis, decidió comenzar a hacerse los exámenes y recibir el tratamiento. El tratamiento de la tuberculosis puede tardar 6 meses, 1 año, incluso un poco más de acuerdo al régimen que se aísle a la resistencia que presente. El problema era que no solamente él estaba enfermo, estaba contagiando a todos a su alrededor. Y
casi acaba con su familia. El mensaje de esta historia es que siempre nosotros tenemos que intentar hacer el diagnóstico que el paciente tenga y no complacerlo con lo que él diga. Él deseaba solamente que se le quitara la tos, pero la tos no era la enfermedad. La tos era un síntoma del problema que él estaba presentando. Desafortunadamente contagió a sus familiares, pero por fortuna todos salieron victoriosos. Como estaba terminando el rural, faltaban quizás unos meses, recuerdo que no supe más de esta historia, pero una imprudencia del padre casi acaba con la vida de algunos de sus hijos y de su suegra.